Hola, hola peloteras, hola peloteros. Cambiamos bastante de perfil de equipo al que vamos a analizar hoy o con el que le vamos a dar a F5 para actualizar cómo va su mercado de fichajes, especialmente con las altas, pero también si se tercia con alguna que otra baja. Y es que hasta ahora hemos hablado de conjuntos de la parte alta de la clasificación en la próxima temporada, o al menos es así como la están planificando, es así como la están presupuestando y es así como están actuando en el mercado. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un recién ascendido que en teoría cumple con el papel de recién ascendido, o lo que es lo mismo, que no ha hecho fichajes de campanillas, que no ha reventado la banca, que no ha hecho algo alucinante ni sorprendente, sino que con los pies en el suelo, con las armas que le han traído hasta aquí, está intentando confeccionar una plantilla para cumplir el objetivo que se le presupone a todo recién ascendido convencional. Y es que el Club Deportivo Guadalajara, comandado por Cañigol, sobre el que vamos a basar este vídeo, como ya podéis intuir, ascendió no solo de manera brillante, sino de manera sobrada de Segunda Federación. Fue el mejor equipo de la categoría y de cualquier grupo. Varios datos muy simples. Con un par de ellos lo vais a entender. 74 puntos. 74 puntos que pudieron ser perfectamente 80 si no se llega a dejar ir, porque ascendió el 12 de abril, cuando perdió uno de sus adversarios, que si no recuerdo mal fue el Cacereño, y a partir de entonces, últimos 4 partidos de liga, solo 3 puntos de 12. Con la media que llevaba hasta ese momento, habría superado los 80 puntos o por lo menos los habría alcanzado. Creo que eso es bastante lógico. Por tanto, ya es el mejor equipo de Segunda Federación, por eso, por los 74 puntazos, que incluso pudieron ser más. Pero es que todavía os añado una reflexión de cajón, que es que el grupo 5 del Guadalajara fue aquel en el que ascendieron 3 equipos. En los otros grupos o ascendieron 2 o subió uno. En el del conjunto morado subió, claro, el Guadalajara, subió el segundo clasificado, que fue el Cacereño, y subió el tercer clasificado, que fue el Talavera. Los 3 primeros para arriba. Entonces, algo tiene ese grupo, el del equipo del Guadalajara, para haber proporcionado a tantos equipos en una categoría superior y encima con la fortaleza, con puño de hierro con el que lo dominó con amplia distancia sobre el siguiente clasificado, el equipo de Cañigol, que metió 12 goles más uno y que desde luego tiene muchas más armas, más jugadores importantes. El entrenador, Pere Martí, hizo un trabajo formidable, partía de la base del Villarreal. El director deportivo, un mítico de la segunda división de la década pasada, Néstor Susaeta, también lo está haciendo muy bien. No confundir con el Markel Susaeta mítico del Athletic Club de Bilbao. No tiene nada que ver. Bueno, primos lejanos seguramente sean. Pero el caso es que a mí no soy objetivo. Tengo la camiseta roja y blanca del Zamora Club de Fútbol. Me gusta pensar que la plantilla la está tramando, especialmente si sale bien, para qué engañarnos, Alejandro Cañizo. Sí, está el entrenador, que es muy importante, está el director deportivo, que es el que ejecuta las decisiones, pero yo, queriendo echarle un poco de humor a esto, para mis amigos morados, que siempre están ahí al quite por Twitter y son los que dan eco a este tipo de vídeo, me gusta figurarme que ellos simplemente cumplen órdenes, el entrenador y el director deportivo, y que Cañigol, que es que, claro, los planes hay que hacerlos bien desde el principio y el algodón no engaña. Fue una pieza fundamental que renovó al principio del mercado. ¿Por qué renovó? Bueno, pues porque se tenía que encargar de fichar a los que han llegado. Tampoco ha tenido muchísimo trabajo, claro, porque lo habían hecho muy bien y porque si acabas de ascender no tiene demasiado sentido cambiar. Entonces, de ahí que esté compatibilizando sus entrenamientos de pretemporada con el scouting que le está haciendo a sus compañeros. Por ejemplo, Samu Mayo, fichaje procedente del Pontevedra. Bueno, este está claro que Cañizo, cuando ascendió con el Zamora, porque lleva 2 ascensos seguidos ya el tío, 2024,
que fue por playoff, 2025, que fue por la vía directa, y ya por fin va a jugar en Primera Federación. Ya era hora de que los clubes se lo creyeran. Bueno, pues Samu Mayo fue rival nuestro, enconado, del Zamora Club de Fútbol en la 23-24, mediocentro, leonés, pero que estaba en el equipo Granate del Pontevedra. También ascendió Samu Mayo, pero claro, lo convenció Cañizo. Dijo, es que fíjate que yo te suelo ganar, porque en el Pontevedra me llevé yo la voz cantante cuando yo estaba en el Zamora y ahora sí que hemos ascendido los dos, pero a ti te ha costado un poquito más que a mí. Así que ha dicho Cañizo, para acá. A las órdenes de Cañigol ya está un mediocentro de contrastado prestigio en segunda ref, con más de 30 partidos en las dos últimas temporadas y que incluso había debutado muy joven, pese a que ahora solo tiene 24 años y ya había estado en UCAM Murcia hace ya 3 temporadas en esa cuarta categoría del fútbol español. Dijo también Alejandro Cañizo, si es que no da puntada sin hilo, Cañigol, dijo, voy a fichar a otro que también sabe lo que es ascender, lo hizo el año anterior y también fue en mi grupo. Yo estaba en el Zamora en la segunda parte del campeonato, en la 23-24. ¿Quién ascendió directo ese curso? El Ourense Club de Fútbol. Por tanto, me voy a fijar una vez más en la vertiente gallega y voy a reclutar para aquí, para el Guadalajara, a Alberto Gil, que es un extremo derecho de 28 años, que ha estado en los filiales de la SUBE, porque ha estado en el Valencia Mestalla, no Mestalla, quiero decir, en el Valencia B y en el Real Valladolid B, es decir, en el Real Valladolid Promesas, como se denomina oficialmente. Alberto Gil es un tipo consagrado en la categoría, en Primera Federación, porque este último curso ha estado en el Ourense y se ha mantenido de manera muy holgada. Y claro, a Cañizo, que tiene ojo avizor no solo para el gol, sino también para detectar el talento, le ha parecido oportuno repatriarlo para Guadalajara. Bueno, repatriarlo no, reclutarlo a Alberto Gil. Después también sabemos que uno de los talentos ocultos de Cañigol es fichar a futbolistas jóvenes y él es un estudioso de los rivales, por eso fichó a Pablo Muñoz, porque Pablo Muñoz, como hubo un momento en el que estuvo en la órbita del Deportivo de La Coruña B, aunque apenas jugó con el Depor B, pues era objeto de atención de Cañigol. Pablo Muñoz, 21 años, 21 años solo, llega del Depor Fabril en propiedad para el Guadalajara y eso que había estado cedido en varios equipos de Primera Federación, como por ejemplo el Atlético Baleares, bueno, este de segunda red, y el Marbella. Marca 2 goles ya en 24 partidos con el Marbella, pero lo más noticioso de Pablo Muñoz, este extremo izquierdo o centrocampista ofensivo, es que debutó en primera división con el Rayo Vallecano de Iraola. Claro, Cañizo tiene paladar exquisito, sabe que Andón Iraola es uno de los mejores entrenadores españoles que hay y que si le dio la alternativa tan joven a Pablo Muñoz, que con apenas 19 años en primera división, 18 años creo que tenía incluso cuando llegó a participar en primera división, esa era por un motivo bien fundamentado. Así pues, otro fichaje, Pablo Muñoz para el Deportivo, para el Depor Guadalajara. También Cañizo se fija en los rivales de este mismo curso, no solo en los del Pontevedra o el Ourense, contra los que se tuvo que enfrentar el curso anterior con el Zamora Club de Fútbol. También esta temporada se ha visto las caras contra el Móstoles, ha comido empanadillas, las justas, porque se cuida mucho. Ya sabemos que cuando nos concedió la entrevista nos contó que le gustaba el mundo de la nutrición. Pero el caso es que Cañigol ha dicho, voy a fichar a un central del Móstoles. 22 años, Víctor Rodríguez, le gusta la juventud, está claro, porque también él es de esa generación, solo tiene 25 años, y así fue como Víctor Rodríguez llegó al Depor Guadalajara este verano. Es un canterano del Leganés y encima el fútbol juvenil también lo trabaja Cañizo, porque no creamos que esto es cosa de Pere Martí, que viene de ahí, o de Néstor Susaeta, que es un gran conocedor del mercado. No, no, es que Cañizo veía a Víctor Rodríguez cuando estaba en la cantera del Leganés y, más importante, cuando esta misma temporada marcó los 3 goles, siendo central, 3 goles en 32 partidos. Que esto
no es poca cosa siendo un defensa y no es desdeñable para un Víctor Rodríguez que hará su debut en Primera Federación. Pero como os digo, Alejandro Cañizo no solo ve los partidos de sus rivales de esta temporada y de las anteriores, sino que también ve la Champions Juvenil. Sí, sí, la Champions Juvenil. Porque de ahí que haya llegado Dani Vicente, portero de 22 años, que se supone que va a ser suplente, pero ya veremos, y que llegó a debutar en Champions, en la Youth League con el Madrid en la temporada 21-22. Es verdad que este año ha formado parte de un equipo de primera red sin jugar apenas, porque el Mérida tenía un portero que ha subido a segunda división con el Mirandés, que es Palomares, pero Dani Vicente ha formado parte de un equipo que se quedó muy cerca, más de lo que dicen los datos incluso, porque el arbitraje que sufrió fue lamentable, de segunda división. Y ha formado parte este portero que estuvo en la cantera del Madrid, Dani Vicente, de un conjunto que también era de los punteros en esta última temporada. Así que otro buen fichaje para el Depor Guadalajara para blindarse desde atrás. Lo mismo que es que no se le escapa una, Alejandro Cañizo. También ha visto fútbol de salón, en este caso a la Antequera, porque Agus Moreno, lateral izquierdo de 20 años, llega del Real Betis B, que lo hizo muy bien, pero es que está en todo Alejandro Cañizo, porque dice, yo vi a la Antequera de Javi Medina con el que llegó a jugar Agus Moreno 9 partidos. Eso está muy bien, que ya haya tenido experiencia en Primera Federación. Pero si a eso le añadimos que aparte de estar en la cantera del Real Betis, que el Real Betis para su filial no se anda con chiquitas. Aparte de eso, es conquense, Agus Moreno, pues ya, es que Cañizo tenía que dar el empujón definitivo para traer a este nuevo compañero. Y después, para que veamos la generosidad infinita e inagotable de Alejandro Cañizo Cañigol, ha dicho, en un gesto de magnanimidad sin precedentes, para que luego digan que los delanteros somos egoístas, voy a fichar a alguien que me va a hacer la competencia en la punta del ataque. Por si falta David Amigo, por si quiere jugar con 3 un día que se desmelene Pere Martí. Y otro que ha sido rival nuestro en el grupo, como tiene un nombre tan carismático, es que no me dolería si me quitara protagonismo. Ha dicho Cañizo para sus adentros. No, no lo ha dicho nunca, pero la verdad es que le pegaría bastante porque ha fichado el Guadalajara a mi jugador favorito y también el vuestro desde este momento que lo conozcáis, si no sois de Guadalajara. Salifo Caropiche. Caropiche. Magnífico hombre que se vende solo, no hace falta presentarlo, pero por si acaso digo que tiene 24 años, que llega cedido del Tenerife B, con el que en 30 partidos marcó 9 goles y que ha realizado cameos en segunda división, tanto con el equipo chicharrero como con el Club Deportivo Mirandés. Con el Mirandés además jugó 2 minutos y vio una amarilla, así que es de los míos, es de los nuestros, es de los delanteros de toda la vida. Salifo Caropiche, es extranjero, claro, pero le va a dar la nota de color al Club Deportivo Guadalajara de Alejandro Cañizo Cañigol, que, por si alguien no lo sabía, ni siquiera él lo sabe, tiene esa faceta desconocida. Marca y en sus ratos libres ayuda a confeccionar la plantilla. Una plantilla cuyos refuerzos tienen una edad media de apenas 23 años, que es muy poco. Claro, el conjunto del equipo que ahora mismo integra la disciplina castellano-manchega, presenta una edad media de 26 años y medio. Ya me diréis cómo se mide el medio año. Bueno, sí, porque cumple 6 meses, pero es un poco absurdo decir 26,5 años de media, pero es lo que se suele trabajar. Y la media, mejor dicho, el valor de mercado de estos futbolistas que llegan, para que veamos las diferencias y los contrastes respecto de los fichajes que hemos analizado estos días de Zamora, de Racing de Ferrol, de Club Deportivo Tenerife, incluso de Sociedad Deportiva Ponferradina, de Club Deportivo Lugo, que estaban, algunos como los del Tete, por los 6 millones de valor de mercado y otros sobrepasando los 3 millones de valor de mercado. Bueno, pues el valor de mercado que le asigna Transfer Market, que es la guía para hacer todos estos vídeos, luego ya le pongo yo la fábula que quiero,
El valor de mercado de los fichajes del Guadalajara es de apenas 950.000 euros. Que la cosa está en que se revaloricen en Guadalajara, pero que incluso en categorías en las que todo está en un puño, en las que hay a lo mejor 5 partidos de diferencia entre los puestos de descenso y los puestos de playoff, entre el 16º que baja y el 5º que tiene derecho a jugar la promoción de ascenso, pues sí, es una diferencia presupuestaria más exigua también de acuerdo a los dineros que se manejan en una categoría como esta comparados con una como primera división, ¿no? No es una diferencia abismal de que un equipo tenga 20 millones de presupuesto y otro tenga 400 o 500, como pasa en primera división. Pero con todo y con esto, ostras, un equipo tiene de valor de mercado de fichajes 950.000 y otro tiene 3 millones o incluso 6 millones, que vas a medirlo al peso y resulta que, pues eso, son 3 veces más o incluso 4 veces más o 6 veces más de presupuesto o de, por lo menos, valor de mercado de los fichajes de un equipo puntero con respecto a un equipo que luego va a dar batalla, porque yo estoy seguro de que el Guadalajara va a dar más de un susto y más de dos. Al final ha hecho menos fichajes que otros, eso también hay que decirlo, y por eso el valor de mercado de los que han llegado es menor, porque no es lo mismo contabilizar a 14 futbolistas que llegan que a 7, como es el caso del Guadalajara. Pero lo que está claro es que no se han vuelto locos, lo decía el propietario Néstor Ruiz en abril, Guadalajara tiene que no olvidarse nunca de el arraigo, de que es un equipo de Guadalajara y hay que cuidarlo y hay que mantener el sentido de pertenencia. La estabilidad es un rasgo distintivo de esta plantilla 25-26. Ya digo que se mantiene el director deportivo, Néstor Susaeta, ya digo que se mantiene el entrenador, Pere Martí, que parece obvio, pero otros muchísimos equipos suben y cambian. En el caso del Guadalajara no. Y esto es un punto a su favor y un arma con la que deben luchar y hacer valer respecto a otros equipos que tengan más inestabilidad. Son fichajes con cabeza los que ha hecho, fichajes jóvenes que se pueden revalorizar para que exploten y den rendimiento deportivo o para que proporcionen una plusvalía económica a medio o largo plazo. Quién sabe el año que viene o el siguiente. También sabe el club dónde está por la renovación no solo de Cañigol, que es la que a mí me toca de cerca, sino también del capitán Javier Ablanque, que ya pasa de la treintena ampliamente y es el único que tiene contrato hasta 2028. Según Transfer Market, tiene 3 años más de vínculo, con lo cual es un gesto simbólico de decir las bases están sentadas y con nuestro capitán al fin del mundo. Un defensa experto ya, pero que va a seguir en tierras de Castilla-La Mancha durante 3 años más si se cumple ese contrato. Creo que tiene que hacer pie en Primera Federación el Guadalajara y qué mejor manera para un recién ascendido que ir despacito y con buena letra. Por lo pronto, la verdad es que se han llevado un buen bofetón y les han dicho, si esto fuera Inglaterra, puesto que el Alcorcón jugó contra unos ingleses de la media inglesa, welcome to Primera Red. Bienvenidos muchachos a Primera Federación, porque el Alcorcón les endosó 0-4, que era una diferencia de goles que el Guadalajara solía conseguir a favor el año pasado. Bueno, pues en un amistoso de verano, el pasado sábado, Guadalajara 0, Alcorcón 4, al descanso 0-0, pero dobletes de Rafa Llorente y de Copotún, y es lo que hay. La Primera Federación no perdona, amigos. La Primera Federación es un salto grande de calidad, por eso es complicado pensar que el Guadalajara a las primeras de cambio va a hacer un playoff con los equipos a los que he presentado estos días, o incluso va a acabar en la zona media alta de la tabla. Muy complicado. Pero lo que tiene que hacer la afición es apoyar y no mal acostumbrarse. El año pasado lo ganaban todo, casi todo, y lo que no ganaban era porque ya levantaban el pie como al final de campeonato. Este año no creo que vaya a ser así. Oye, que hay que dejarse sorprender, igual sí, pero tienen que seguir al pie del cañón porque salvarse en primera red para un proyecto como el del Guadalajara, para empezar, luego ya habrá tiempo de pensar en otras temporadas, en objetivos ambiciosos, acordes a la historia reciente del Deportivo, que estuvo en segunda división hace poco más de una década. Pero para empezar, hay que plantearse salvarse de la quema, que bajan 5 y que hay que sumar una cifra muy cercana a los 50 puntos. Ese será el objetivo de un Guadalajara al que hemos repasado hoy, para que no se diga solo que hablamos
de los rivales que en teoría pueden ser más directos al Zamora Club de Fútbol. Bueno, la letra pequeña de esto es que hablamos de equipos que nos caen fenomenal y que tienen a un ex del Zamora marcando goles y hoy hemos descubierto humorísticamente una faceta que desconocíais. ¿Qué os parece la plantilla que está armando, ahora hablando en serio, Néstor Susaeta, Pere Martí? Y a mí me gusta pensar que Alejandro Cañizo. ¿Os convence este método de mucho jugador de segunda red, conocidos del grupo, conocidos de ascensos de otros años, incluso como el Ourense, o de este mismo año como el Pontevedra, futbolistas jóvenes que han pasado por grandes canteras, alguno que ha debutado en primera división, y la guinda Caropiche? Yo creo que Caropiche es un buen muchacho, Caropiche. Es que con ese nombre no puede salir malo. Y al lado de Cañizo, pues se va a multiplicar su rendimiento. Decidme, desde Guadalajara, ¿qué os parece la plantilla del Deportivo, las posibilidades, si os ha dado bajón el 0-4 de Alcorcón, si seguís con el subidón del ascenso, con un proyecto que parece sólido y que hace las cosas bien? Los de fuera de Guadalajara, ¿conocíais a estos fichajes? ¿Cuál va a ser la revelación? Yo a tope con Caropiche. Es que de ahí no me voy a mover. Los demás están muy bien, pero ninguno como Caropiche, que encima de ser Caropiche ha salido barato porque ha llegado cedido. En fin, decidme desde dentro, desde fuera de Guadalajara, cómo veis este tema. Compartid, dadle like, comentad. Nos vemos pronto y hasta la vista.